Gloria por su representación generosa para conmigo, en especial gracias por estar presentes. Quiero hacer una aclaración inicial porque Gloria me invitó a trabajar en la Valencia y no es exactamente. Pero lo deja al final, o sea, para la vida. Pero digo lo inicial para que no sea al final. Yo he sido ministro de la Corte Constitucional de muchos tribunales y jueces desde 1987, antes de la Constitución de 1991. Lo único que puedo decir sobre Feliciano Valencia es que la defensa pues, pública, la audiencia pública salió absuelto en la primera instancia, pero en la segunda instancia lo condenó a 18 años. ¿Se está escuchando? ¿No se escuchó lo primero que dije? Sí. Lo que puedo decir es que de 1987 a la fecha no he conocido ninguna argumento de motivación jurídica más lejana que lo que ha hecho el Tribunal Superior de Popayán. Ni siquiera antes de la Constitución del 91 que consagró, garantizó tantos derechos para los pueblos indígenas, había un argumento de orden jurídico tan traído de los cabellos como el que hace el Tribunal Superior de Popayán. Solo para decirles y para que sea de campo jurídico lo siguiente: en esa motivación, en esa argumentación, no hay una sola alusión a lo que dice la Corte Constitucional, a toda la jurisprudencia, no hay una sola alusión a nuestra Carta Política Constitucional en términos de los derechos colectivos de los pueblos, no hay ninguna alusión a la ley OIT 169, no hay ninguna alusión a los derechos de los pueblos, a la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Lo que yo tengo que decir es que es imposible, en términos de garantizar el pueblo, los pueblos indígenas, hacer un proceso que no nombre nada de esto. Lo que hace es simplemente sustentar una código penal que Feliciano Valencia fue el coautor de secuestro sin haber hecho absolutamente nada al respecto. Espero no exagerar en términos jurídicos lo que voy a decir, pero yo creo que a partir de ese juicio, de esa resolución, de ese proceso que hay allí, yo podría hacer una serie de demandas a todos los bancos de Colombia cuando cierran las puertas porque va a haber un proceso de, digamos, salida y entrada de dinero, porque eso sería secuestro exactamente simple. Es esa la figura que hay y que condena a Feliciano Valencia por 18 años. O sea que la lectura de este proceso no puede ser jurídico en ningún sentido y tiene unas consecuencias muy graves para el país, muy graves para el proceso de paz, muy graves para el caos. Esperemos que entonces en un año, 6 o 8 meses, en la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, como generalmente han sido los fallos de las altas cortes, se recojan todos los derechos y se asuelta Feliciano Valencia. Entonces esa era la votación realmente inicial para que ustedes hagan el. Yo he estado ya haciendo varias conferencias al respecto, pero no pensé que esta era la audiencia especial para el tema, para el problema. Quise enfocar entonces mi conversación con ustedes a esta problemática de territorialidades y justicias indígenas en Colombia. 3 aspectos quiero trabajar yo con ustedes hoy. La justicia indígena no es un tema complejo, la territorialidad indígena y la territorialidad occidental, porque nosotros hablamos de territorios y no hablamos de territorialidad, y creo que aquí hay un aspecto importante de trabajar. Las diferencias de esa territorialidad es un impacto en la construcción de paz en el post-acuerdo y una serie de preguntas finales. Lo primero que quisiera decir es que cuando hablamos nosotros de justicia indígena o de nutrición indígena, tenemos que tener una comprensión del alcance de eso. Y eso comienza desde el punto de vista territorial. La jurisdicción especial indígena, por razones constitucionales, se ejerce sobre el 28% del territorio nacional. Este mapa es coincidente con las necesidades básicas insatisfechas. Creo que las marcaciones son realmente mínimas. Y necesitamos una comprensión de los alcances de lo que es esa jurisdicción especial indígena y esos reconocimientos constitucionales.
debe ser una comprensión de lo que es la diversidad cultural, la diversidad lingüística, la territorial y la cultural. Ya que entonces es una jurisdicción que se ejerce sobre 100 pueblos, es una jurisdicción que está en 65 idiomas distintos al español, es una jurisdicción que se hace inicialmente sobre casi 1,5 millones de personas y es una jurisdicción que se hace sobre el 28% del territorio nacional, los territorios más biodiversos de Colombia y del mundo. Hay que comenzar por decir que necesitamos comprender la complejidad territorial que hay al respecto. Estos son solamente muestras, clips de lo que yo quiero que ustedes piensen en términos generales para el planteamiento final. Tenemos pueblos en Colombia que comparten un solo territorio. Hay 23 pueblos indígenas diferentes que tienen un solo resguardo, es el resguardo del predio Putumayo. Y hay, además de que 23 pueblos comparten un territorio, tenemos los Nocamapu, que eran nómadas o seminómadas hasta hace unos 10 años, iban desde Venezuela hasta Brasil, en términos de 8 años recorrían ese territorio. Los tenemos ahorita aquí en un nuevo resguardo porque la violencia los sacó, los sacaron los helicópteros artillados y las confrontaciones armadas. Los Nocamapu son los únicos que conocen esos territorios, no son propiedad de nadie, caminaron de Venezuela hasta Brasil, pero ayudaron también por razones muy particulares de presión a los grupos armados como el ejército a recorrer esos territorios. Y tenemos entonces en la región andina una diferencia radical, y es que los pueblos indígenas andinos son generalmente un solo resguardo, una lengua, son monógamos y son casi una misma norma. Entonces tenemos esa gran diversidad entre unos grupos. Los alcances de esa jurisdicción indígena tienen que ver con lo siguiente. Primero, que se ejercen o se desarrollan en territorios indígenas, y esos territorios indígenas, lo primero que tenemos que decir es nuestro gran patrimonio ambiental, nuestro gran pasivo ambiental, que hasta ahora no conozco que se haya realizado un cálculo desde el punto de vista económico y del buen vivir que significa tener ese patrimonio ambiental. Los territorios indígenas de Colombia son los territorios de mayor diversidad cultural, son los territorios de mayor diversidad biológica, son los territorios de mayor concentración de recursos no renovables, pero también son los territorios donde está mayormente concentrado el conflicto armado en los sectores en conflicto. Debe haber también aspectos en términos de la jurisdicción de comprensión filosófica y de la justicia. Tenemos un rostro a un lado, no sé cómo estará allí a la izquierda o a la derecha, el rostro de la justicia occidental, pero al lado tenemos un logotipo que sacamos de lo que podrían ser 7 o 8 conceptos de los pueblos indígenas. No lo voy a explicar, me demoraría realmente mucho al respecto, pero es un concepto que viene fundamentalmente de la naturaleza. O sea que las leyes de los indígenas vienen fundamentalmente desde el territorio, son concebidas en función del territorio y se originan y tienen sentido territorial. Pero también tienen aspectos desde el punto de vista filosófico. Por ejemplo, nosotros tenemos el adjetivo malo para decir que una persona es mala. Ese adjetivo es un verbo en varias lenguas indígenas. Entonces, para los Nasa, por ejemplo, no hay el concepto de malo, sino de malo, el verbo como malo. Yo maleo, tú maleas y los demás malean. O el concepto de terco, no se es terco, a veces se terquea o no se terquea. Y eso es un aspecto importante en términos de la justicia, porque nadie es malo. Uno es malo a veces es bueno, lo mismo, a veces buenea y a veces realmente no. En términos de la culpa, muy importante concepciones filosóficas. Nosotros siempre hemos pensado que condenamos a alguien porque esa conducta que cometió se había podido evitar. Y nosotros en nuestra cabeza siempre tenemos, uy, si yo no hubiese hecho esto, lo había podido evitar. Pues resulta que para los pueblos indígenas eso es incomprensible desde todo punto de vista, por una razón de orden metafísica. Eso solamente existe en nuestra cabeza, no existe en la realidad. Nada de lo que pasó se puede evitar, lo que ya pasó. Lo que importa es realmente lo que sigue. Entonces muchos indígenas dicen, ¿cómo se puede evitar lo que ya pasó? Y ustedes creen que se puede evitar lo que ya pasó, y esa es la culpa. Ellos eliminan ese concepto en términos de la culpa. Y lo otro, entre los pueblos guayú, ustedes van a conocer una cosa importante para quienes son del campo del derecho, lo que significa que es el único pueblo en América Latina
o casi que en el mundo, que tiene el concepto de responsabilidad objetiva. No importa la motivación, ni el contexto, ni los hechos, lo que importa es lo que pasó y se responde sobre el particular. Hay aspectos de tipo lingüístico que son importantes de tener en cuenta en la condición especial indígena. Comenzamos por los nombres muy pequeños. Los indígenas hablan de invasión española y resulta que los españoles hablan de conquista española. Los indígenas hablan de que hubo una condena cultural. Los españoles hablan de una salvación espiritual. Los indígenas hablan de un exterminio cultural. Los españoles hablan de proceso cultural. Y en 1492 los españoles hablan de descubrimiento de América. ¿Cómo se puede descubrir un territorio que lleva más de 20.000 años de ser habitado en América? Entonces, aquí hay unos aspectos de tipo lingüístico que es importante realmente tener presente. Y creo que eso le pasó a los 3 programas de séptimo día, sobre el cual quizá llegue al final a una reflexión si tengo tiempo. Sobre eso de la diversidad normativa, para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, los COCAM, es la naturaleza la que hace justicia. Podría explicar esto detenidamente, pero cuando hay una falta muy grave, dice la naturaleza corre. Como viven en la selva, y usted sabe que tiene la culpa, se descuida y la selva se lo traga, mata, se descuida y no va a venir. Los Nocamaco, por ejemplo, no existe el concepto de propiedad privada, nunca existe el concepto de propiedad privada. Yo creo que le podemos dar a unos indígenas que no hablan sino solamente la lengua macú, nunca hablaron español, si alguien podría explicarle que nuestra vida y que nuestro mundo tiene un valor universal que se llama la propiedad privada. Pues hay pueblos que no tenían ese gran valor y yo no sé cómo explicarles que la propiedad privada existe. Y los Sicuani, por ejemplo, tienen como máxima pena la negación de la mirada. No tiene la cárcel, sino que una persona que ha cometido una falta supremamente grave no se le vuelve a mirar, o sea que no existe aún existiendo. Y creo que es la peor de las penas, y lo que uno busca en este mundo es que por lo menos lo miren, le conversen, le hablen, pero que no lo miren no estando ahí, yo estoy aquí, no estás. Los Kogi, creo que le podríamos dar el premio Nobel de la Paz. En los últimos 30, 40, 50 años no hay un homicidio de un Kogi frente a otro Kogi. Los homicidios que han habido han sido por razones de conflicto armado, ¿no? Pues la muerte no existe esa opción. Y creo que entonces esa paz, y además son los que tienen la gran filosofía sobre la sostenibilidad ambiental de los hermanitos menores. Creo que también hay otros aspectos de tipo simbólico supremamente fuertes que deberíamos tener presentes. La Guardia Cívica de los nazis se ha opuesto simplemente a las armas. Y con la Guardia Cívica se han enfrentado a las FARC y le han quitado a personas que han secuestrado, los han traído y no han podido realmente las armas contra este poder de tipo simbólico de los indígenas. Tenemos otros aspectos desde el punto de vista colectivo supremamente importantes, como es el Paladero Guayú. El Paladero Guayú es el amigo componedor de todos los conflictos entre los indígenas Guayú, y ha sido declarado precisamente patrimonio inmaterial de la UNESCO. El pueblo Kansai es el único pueblo que yo conozco que todavía en Colombia celebra una fiesta desde hace como 400 años, se llama el Carnaval del Perdón. Cada año se reúnen todos los indígenas que están aquí, que están por fuera, estén donde estén, hacer este gran festival, se llama el Festival del Perdón. Y es un festival efectivamente del perdón, donde incluso se pide perdón por lo que se piensa y no se hizo. Es una belleza, yo no he podido estar más animado, y se canta y se baila durante 3 días seguidos. Y creo que aquí habría una enseñanza muy grande para Colombia. ¿Qué significa la fiesta del perdón? Porque el perdón tiene que ser una fiesta, porque es cambiar cada situación que pueda realmente. Y sobre los Guayú tendríamos una reflexión bien importante para decir, por ejemplo, que los Guayú tienen una filosofía de vida, es que para poder ser iguales hay que ser iguales ante la violencia, no ante la ley, porque ante la ley todos somos iguales, pero en la realidad somos realmente desiguales. Por eso quien ejerce la violencia sobre mí, yo la puedo ejercer de la misma manera realmente. Bueno, y creo que es la expresión más democrática que puede haber. Si nosotros tuviéramos la capacidad sobre los grupos armados de poder también responder como ellos lo hacen con violencia, no harían la violencia sobre nosotros. Y creo que mucho del acuerdo de paz tiene que ver con que se equilibraron realmente las fuerzas en términos de eso para poder hablar a nivel de los acuerdos.
Yo quiero entonces en el segundo punto hablar sobre lo que es la territorialidad, porque es lo que nos convoca en este encuentro. Todos los seres humanos habitamos un territorio, pero todos no le damos el mismo uso. Creo que hay 3 imágenes bien ilustrativas de lo que puede ser el uso en términos de territorio. Todos musicalizamos el espacio, necesitamos la música, pero usted puede ver entre la música colectiva, generalmente esto es lo de los indígenas, y lo que puede ser la música urbana, muy individual, que lo hacemos, y la otra es un sentido completamente colectivo. Ejemplos diferenciales en términos de habitar el espacio, de construir el espacio. Creo que a Nueva York sería un gran conflicto, un gran problema que no tuviera energía, pero para estas comunidades de los llanos no habría ningún tipo de inconvenientes. Ejemplos de continuidad territorial, aquí tiene que ver con lo que quiero plantear entre el mundo urbano y el mundo rural. En Guatemala usted va a encontrar una continuidad entre el mundo rural y el mundo urbano. Las ciudades son ciudades de maíz. El maíz tapa la ciudad, se va a encontrar casi que desde Tapón del Darién, desde Guatemala hasta México, este tipo de imágenes con las grandes avenidas, al lado el maíz y al lado la casa. Es que no se puede habitar una casa si no se puede sembrar una mata de maíz. Y eso ya implica una cuestión en asuntos de seguridad alimentaria en particular. Formas prehispánicas de la territorialidad. Hablamos del desarrollo occidental. Yo creo que Machu Picchu se puede ver con estos otros tipos de castillos. Uno es muy material, el otro es muy de la naturaleza, y mostramos equivalencias. Y tenemos aquí también equivalencias en estas dos pirámides, Atenas y el mundo prehispánico. Bien, vamos a ver ejemplos de la diversidad, de las diferencias de orden territorial. Yo les quiero proponer esta imagen de Bogotá, esta imagen de lo que es muchos espacios de Colombia a través de la minería. Yo les pregunto a ustedes, ¿estaríamos de acuerdo, quienes habitamos en Bogotá, que los cerros orientales tutelares de esta ciudad tuvieran esta imagen que tenemos a la derecha? Creo que no, imposible. Entonces también la minería tiene unos espacios determinados y tienen que ver con decisiones de orden político importantes. Y aquí viene el primer concepto radical y diferente frente a cómo construimos la territorialidad. El 90% de los indígenas de Colombia mueren donde nacen. Mientras los occidentales, el 90% de los que nacen no saben dónde morirán. Somos el mundo de la incertidumbre. Sabemos dónde morimos, pero creo que ni volvemos al lugar realmente donde morimos. Yo estoy hablando en términos de orden territorial. El imaginario indígena no está en la ciudad, pero por la misma razón, el imaginario urbano de los occidentales no está tampoco en el campo. Y aquí viene entonces, en función de eso que queremos llamar los acuerdos de paz, la necesidad de la paz, que todos clamamos, y que ojalá sea exactamente realidad, y creo que no va a ser posible vuelta atrás a pesar de todos los enemigos, y creo que ahorita salieron derrotados en términos electorales para la fortuna de quienes abogamos por eso. Las diferencias en términos de la territorialidad, y es que en este país hay una primacía de lo urbano sobre lo rural. Gloria, yo no vengo ya desde el campo regional, yo me vine un poco acá, porque aquí se toman las decisiones de este país y las regiones sufren las consecuencias. Y en este momento importante para este país, la región tiene que llegar a Bogotá a tomar las decisiones en términos del posacuerdo, que es lo que se va a hacer. El acuerdo ya lo hicieron, pero el cómo es una cosa realmente muy distinta. Ese urbanocentrismo andino tiene un desconocimiento de lo diverso. Este país no tiene idea en términos educativos del país que habita y cómo es el país rural. No tenemos idea. Y eso sí que saben los geógrafos, sí que saben los psicólogos y algo sabemos también los antropólogos. Por lo menos geógrafos y ambientalistas que nosotros caminamos en el país. Les quiero dar un ejemplo sobre la idea del conflicto armado, para que vean la idea urbanocentrista y la idea rural al respecto. Se hizo una encuesta hace unos 4 o 5 años de cómo sentían las personas el conflicto armado, cómo sentían el impacto y las afectaciones del conflicto armado. Y esto fue uno de los resultados. Esta encuesta la hizo Uribe, y están los datos, y la hizo para su campaña. ¿Y qué encontramos? Que
el 65% de la población rural se siente afectada por el conflicto armado en Colombia. Que el 22% de la población urbana de esos pueblitos se siente afectada por el conflicto armado en Colombia. Que nosotros los capitalinos de todas las capitales, el 6% se siente afectado por el conflicto armado. Si el 6% se siente afectado por el conflicto armado, a ese 6% no le importa lo que pase con los acuerdos, los posacuerdos y posconflicto. O sea que no puede decidirse desde una concepción urbana los sentidos de afectación porque no le importa el conflicto armado, no cree en el conflicto armado, no cree en las consecuencias. Aquí vivimos la actividad diaria que roban el celular, que me atacan, pues es una cosa distinta. Por eso todas las campañas tienen que ver con este tipo de conceptos. De aquí viene aspectos de tipo cultural que nosotros no trabajamos, que creemos que simplemente es una idea desde el punto de vista político y de orden ideológico. Quiero decir que la territorialidad para nosotros, los no indígenas, tiene un fundamento, que es el fundamento del mercado. El mercado es el fundamento de lo social. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nos movemos donde está el mercado. ¿Sí? Que nosotros nos movemos donde está el mercado. La movilidad del mundo de hoy, para nosotros los ciudadanos, es lo mayor. Y el mercado es el fundamento. Pero ¿cuál es el fundamento del mercado? Nosotros somos mercancía. ¿Por qué somos mercancía? Porque somos fuerza de trabajo que ofrecemos en cualquier lugar. Allí donde nos compran nuestra fuerza de trabajo, ahí estamos. O sea que nosotros vamos y venimos. La movilidad de nosotros es el mercado. Y nosotros somos fuerza de mercado, fundamentalmente de tipo laboral. Vamos donde sea y no nos mueve una cosa distinta. Estamos en el mercado. Nos compran, nos venden, nos llevan, nos traen. Y en el mundo de hoy, esa territorialidad participa de dos aspectos también bien interesantes. La incertidumbre. Nadie sabe, ningún joven hoy, recién salido del bachillerato, sabe qué estará haciendo dentro de 5 años. Podrá meterse al problema del conflicto, podrá hacer yo no sé qué, las bandas criminales, podrá hacer, pero no sabe qué va a hacer dentro de 5 o 10 años. Nadie sabe, ese es el mundo de la incertidumbre. Y el otro gran problema de la democracia de los pueblos del presente es la inseguridad. Por eso las campañas de Uribe es la seguridad como fundamento de todas las campañas y para Bogotá también. O sea, nosotros renunciamos a la democracia a cambio de mayor seguridad. Los aspectos de la territorialidad indígena son un poquito distintos. Es la producción, el fundamento de la vida. La producción es el fundamento de lo social. La incertidumbre que tienen es la incertidumbre de si pueden continuar o no con su tradición. Están seguros sobre la permanencia, no quieren salir del territorio y quieren vivir en el territorio. Y una diferencia de nosotros es que hay una ausencia de lo que se llama la vida privada. Todo lo que se hace en esos lugares, todo el mundo exactamente usado. Y eso tiene que ver con la memoria en términos colectivos. Efectos diferenciales de la territorialidad en términos de los derechos. La territorialización de la vida cotidiana. Eso es lo que hacen realmente los indígenas. Para los indígenas la vida depende del territorio. Para los indígenas vivir en el territorio es vivir en comunidad. La vida en común es el fundamento. Y entonces priman las relaciones de intercambio. Veamos entonces cómo serían estos aspectos en el mundo pues, nuestro. ¿Qué pasa con el desplazamiento? En el mundo occidental hace parte de la vida misma. Nosotros nos desplazamos, nosotros tenemos problemas de desplazamiento, los urbanos, los blancos, vamos y venimos, el desplazamiento hace parte. Es más, no queremos permanecer siempre en un lugar. Para el mundo campesino lo que hay es el destierro, o sea, creo que ellos podrían decir, bueno, yo paso de esta finca que no es muy buena a una finca que puede ser realmente buena. Para los indígenas el desplazamiento es la desterritorialización de la vida en común, o sea que no pueden seguir siendo indígenas, casi que no siguen siendo indígenas porque se desterritorializa la vida en común. Entonces, en términos de derechos, ahora que hablamos de derechos humanos, este es el concepto fundamental, es mi concepto para que haya tanto los derechos individuales como los derechos colectivos. Los derechos individuales son para nosotros la movilidad del mercado, salarial, pero los derechos indígenas son colectivos y pasan exclusivamente por el territorio. Los aspectos diferenciales de la territorialidad occidental es que nosotros tenemos que mejorar el salario, el mercado y las mercancías. Eso es lo que nos importa a nosotros. Todo lo que se determina en términos de los salarios y la movilidad. Lo que importa es el trabajo, no el territorio. Con tal de que me he entrado, voy donde sea.
El territorio, el principal territorio es el corporal. A mí me interesa el cuerpo. Y ese es el fundamento de mi vida y no es otra cosa que puedo hacer con el cuerpo y sobre eso lo cambio, lo modifico, lo tatúo, no lo tatúo, hago lo que quiera realmente con él. Y la primacía de la inseguridad social y laboral que tenemos pues estas imágenes. Ahora sí, entonces veamos cuál es la importancia de los territorios indígenas para los indígenas en el posconflicto, antes del posconflicto y desde siempre lo que sería para nosotros. Todos los derechos de los pueblos indígenas están vinculados a los derechos territoriales. Yo creo que no hay casi ninguno que salga realmente de ese concepto. ¿Qué pasa si los indígenas salen del territorio y no permanecen en su territorio? Pierden el derecho prácticamente a hablar su idioma, pierden el derecho a practicar su cosmovisión que está muy ligada al territorio, su derecho a la salud se deprecia, digamos, no hay mayores garantías porque tiene que ver con, por ejemplo, el uso de enteógenos. Todos los pueblos indígenas han usado esto y es el factor de cohesión social, de tejido social. En el mundo occidental es el fenómeno de retraimiento, de decaimiento y otro tipo de situaciones. Usan enteógenos y nosotros usamos anfetaminas y el tejido social es muy realmente distinto. Derecho a la biomedicina, derecho a la vivienda digna, ya no lo hay, es que no, pero casas como esta me parecen, de las marocas indígenas me parecen muy particulares y muy especiales. Derecho a la espiritualidad, como nosotros nos quitaron las iglesias, aquí casi que no hay barrios sin iglesia, para ellos tienen que haber igualmente espacios sagrados. Uso y protección de los lugares sagrados. Recibir las orientaciones de las autoridades tradicionales si se salen del territorio, que es quien nos orienta, quien les da el sentido en términos sobre la vida. Hacer las prácticas espirituales en sitios especiales, ya nombraban acá como un patrimonio de este país. A practicar todos sus rituales. No hay sociedad sin ritual, y la nuestra sí que tiene. ¿Sí? Y las mujeres sí que lo tienen cuando las queremos enamorar. Sin ritual. Correcto. Derecho al trabajo y a la recreación. Pasa entre el territorio, están entre el territorio. No están por fuera del territorio. Todo lo que se llama la territorialidad de la recreación. Derecho a la seguridad alimentaria. Creo que aquí hay imágenes que nos hacen pensar muchísimo sobre esto, porque hasta los animales hay la posibilidad de esta. Derecho a vivir en un medio ambiente sano. No es sano, porque me parece que está con el conflicto armado y nadie puede vivir sanamente en medio ambiente. Derecho a la identidad cultural. Me parece que estas imágenes son bien dicientes. Derecho a la educación. Este país siempre lo hemos mirado nosotros urbanamente. A mí me gustaría que ustedes vieran qué es lo que están haciendo los indígenas y cómo están mirando el país y cómo los jóvenes, que son unos expertos en términos de la tecnología y que tienen una narrativa muy distinta y muy diferente. Me acuerdo de Magia Salvaje. Magia Salvaje es, ¿sí?, la expresión máxima de lo que hemos conservado en este país, pero pareciera que esos territorios son gracias a la buena de Dios porque no habitan los indígenas que han hecho posible eso que nos muestra Magia Salvaje. Sin los indígenas, sin los afro y sin los campesinos, creo que esas imágenes no serían posibles para este país. El derecho a ejercer la jurisdicción indígena si salen realmente de su territorio. El derecho a ser los parlamentos en términos espirituales por las faltas que realmente se cometen. Las artes están ligadas al territorio. Creo que hay un libro hermoso que editó Sudamericano. Usted nos sorprende y dice, no, eso no puede ser posible. Me parece que es tan hermoso o más hermoso que Magia Salvaje. Y solamente son las artesanías de estos pueblos colombianos. No quiero explicar esto de la ciudadanía lingüística, que es bien complicado, pero es más o menos el principio. Entre los indígenas, por lo menos de la región de la Amazonía, muchos de ellos dicen, no nos podemos casar entre hermanos. ¿Y quiénes son hermanos? Los que hablan la misma lengua. El principio es, pues, porque hablamos distinto, ¿quiere usted casarse conmigo? ¿Sí? Y eso ya es un principio de interculturalidad que no tenemos nosotros, aceptación. El derecho territorial garantiza el disfrute pleno de la vida en común. A la que yo no quiero vivir la vida en común, yo ya tengo mis derechos individuales constituidos aquí, cuando quiero dentro de relación y cuando no. Entonces no se trata de contraponer. O sea, los míos están construidos culturalmente, pero los de ellos también están construidos culturalmente. Hasta el derecho a no ser contactados. Hay muchos pueblos que se han aislado y no quieren estar en contacto con la civilización y con los demás indígenas, y eso lo tiene que garantizar el post-acuerdo.
Entonces, garantizar el derecho territorial de los pueblos indígenas es garantizar el derecho de pervivencia de todos y todos los colombianos. ¿Por qué de todos y todos los colombianos? Por lo siguiente, el territorio constituye un valor análogo al que existe en nuestra sociedad, al de la democracia. Cuando digo que es un derecho fundamental y está vinculado con los demás derechos, yo también le digo que en Occidente, ¿cuáles son los valores supremos? La democracia. ¿Alguien somete a votación la democracia? Si estamos de acuerdo o no con la democracia. No. ¿Alguien somete a votación si estamos o no de acuerdo con la libertad? No. ¿Y alguien somete o no a votación, aunque pueda ser cuestionado, la propiedad privada? No. Esos son tres valores. Asimismo, el valor de los indígenas no es la propiedad privada, no es la democracia, no es la libertad. Es poder vivir y habitar sus territorios. Y entonces los valores, ni uno es superior, ni el otro realmente inferior. Y en términos del posacuerdo, esos son las líneas generales culturales que tenemos que garantizar. Esos son los aspectos de tipo cultural que tenemos que reconocer y saber. La ubicación de los pueblos indígenas, para desfortuna de ellos, son estratégicos en este país, pero demasiado estratégicos. Son pueblos que están en la frontera y hay conflictos fronterizos. Chocó es indígena, la Guajira es indígena, la Amazonía es indígena y la región Pará, buena parte de Venezuela también es indígena y para el Perú es indígena. Entonces, y allí están buena parte de los actores también armados. Los recursos estratégicos de este país, voy a hablar de cuatro: agua, bosques, minería, hidrocarburos, que valen lo que ustedes no se imaginan. ¿En dónde están? Están en los territorios indígenas, están siendo cuidados por los indígenas, a cero costos para el Estado, a cero costos, a cero costo para los colombianos, a cero costo para todos. No hay un solo peso para ese cuidado, y lo hacen desde el punto de vista de una concepción de orden cultural. O sea, hay un control social sobre el territorio y lo hacen los indígenas a cero costo. No hay un solo peso para el ejercicio de la gobernabilidad indígena. Y eso es importante de tener presente. Aquí vemos entonces los territorios que hay reconocidos oficialmente. Son un país de fronteras, pero son un país donde lo legal y lo ilegal está. Lo legal es ese concepto que tienen los pueblos indígenas. Lo ilegal, ¿qué es? Todo este tipo de capital. El capital del mundo se ha construido fundamentalmente a partir de sus territorios. Le voy a decir algo. ¿Qué pasa con el narcotráfico? ¿Dónde está? ¿Qué pasa con el minería? ¿Dónde está? ¿Qué pasa con los recursos de hidrocarburos? ¿Dónde está? Entonces, esos grandes capitales, ¿dónde está todo lo que se llama la materia extractiva de este país? Está en los territorios indígenas, en los territorios agro. Aquí vienen problemas y preguntas que yo quiero realmente compartir con ustedes. ¿Dónde está en los posacuerdos la población étnica de este país? La primera pregunta. Y la segunda pregunta. Ese es un planteamiento que solo me corresponde realmente a mí. Es, si ahí tenemos el pasivo ambiental fundamental de este país, ¿cómo le metemos la locomotora minera? La locomotora minera es instaurar la legalidad en los territorios, la ilegalidad en los territorios indígenas. Los indígenas han hecho jurisdicción indígena en medio del conflicto armado y en medio de la ilegalidad. Y nadie en este país ha sido capaz de hacer justicia en los espacios de la ilegalidad y en los espacios del conflicto armado. Este país no ha podido realmente. ¿Y a quiénes le corresponde? A quienes habitan definitivamente los territorios. Se ha dicho que los indígenas tienen el 28% del territorio nacional, demasiado, dicen algunos. Sí, demasiado. Demasiado costoso para los indígenas, demasiado barato para nosotros. ¿Saben por qué? Porque yo que me gano con que me regalen aquí
10, 20, 100, 200 hectáreas en el centro de Bogotá, si no las puedo vender. No me dan nada. Lo que me dejan es un encarte que lo tengo que inmediatamente que cuidar. Excúsenme, pero eso es parte del neoliberalismo en términos mundiales. O sea, claro, esos territorios no le cuestan nada al Estado, pero mantenerlos lo hacen otros, lo hacen y además no se pueden vender. ¿Es patrimonio de quién? Ni siquiera el Estado. Y aquí viene la otra pregunta. Dice la Constitución que el subsuelo es del Estado. Ojalá fuera del Estado. Ojalá fuera del Estado. ¿Sabe quién es? No es de los indígenas, no es del Estado, es de las multinacionales, que hacen a través de la consulta previa. Ellos sí son, ellos pueden entrar, pero nadie más. El Estado no, el Estado le facilita absolutamente todo. Escúcheme, demasiada plata de las multinacionales en pueblos poco empoderados, reducidos, en medio de conflicto armado, no hay lucha que pueda garantizar un buen manejo autoritario de esto. En Estados Unidos, el dueño de ¿ustedes saben quién es? El ciudadano. Aquí no es del Estado, se la damos a las multinacionales. Todos estamos de acuerdo y hacemos la consulta previa. Ese sería otro tipo de cosas. Y si le damos derechos sobre el territorio, pero no le damos los derechos ambientales, no son autoridades ambientales, no les damos, pueden tener sus casas, pueden cuidar el agua, pero el subsuelo, las casas donde nosotros estamos es de otros que vienen realmente después. Y termino diciendo lo siguiente: la minería. La minería es el principal problema en términos económicos que tienen que afrontar los pueblos indígenas hacia el futuro. Y la minería solo es rentable si es ilegal, legalmente no es rentable. Entonces ya tenemos todas las multinacionales, todos los ejércitos, las bandas criminales apropiándose de ese espacio. Aquí hay comunidades, niños afro que conocieron por primera vez en la vida como carro una retroexcavadora, no han visto ningún carro. ¿Y saben que llegaron? Llegaron en helicóptero y ni siquiera se supo cómo llegaron ahí. Aquí está la presencia paramilitar de lo que ha habido, como son los mapas que hay al respecto del narcotráfico. Y aquí viene una pregunta interesante. ¿Por qué Colombia no puede decir no a la minería? Creo que es el gran problema que tiene este país. No tanto los hidrocarburos podrían ser pensados, no tienen tanta afectación, hay una cosa distinta, diferente, eso puede ser. No hay en el mundo, yo reto a los expertos a que me muestren, ¿sí?, que haya desarrollo minero, que haya actividad minera y desarrollo social. En algún lugar, no la conocemos. La Achanti, que hizo todos los códigos mineros de este país y no sé qué más, aquí tiene la gente, ¿sí?, sabe lo que significó para los pueblos Achanti lo que es. Tiene un nombre vergonzante porque cambió la vida de todo el pueblo Achanti en términos de años. Creo que es el desastre ambiental. Costa Rica dijo no a la minería y sí a servicios ambientales y les llega. Y yo creo que la biodiversidad de este país es mucho más grande que la de Costa Rica. Y no estoy hablando pues de este concepto que ahorita nos decía el profesor Ovidio, pues, de que la multinacional no, como un recurso y un patrimonio que le corresponde primero a quienes habitan esos territorios, los afros y los indígenas y los campesinos, y en segundo lugar a los colombianos. Y ahí puede haber un aspecto importante en términos de la lectura económica que tenemos que hacer de estos territorios. Yo creo que entonces los indígenas, y esto es un poco para cambiar el nombre que tenía el séptimo día, son guardianes de la naturaleza, mayores víctimas de conflicto. Por estar ahí, por vivir ahí, por querer permanecer ahí. Y viene entonces la parte social del post-conflicto, del post-acuerdo. Puede que yo esté equivocado, pero yo creo que solo las víctimas de este país saben cómo hacer paz. No quienes han hecho la violencia en este país pueden hacer la cuestión de la paz. Excúsenme, pero no creo. Lo otro que les tengo que decir, los académicos, en eso soy yo le puedo hablar sobre la paz, cómo se hace la paz. Los acuerdos de paz, pero una cosa es la paz territorial, cómo se construye. Solo los indígenas saben, solo los tienen discurso, solo los indígenas y los afros tienen la memoria de lo que hay para que eso no vuelva a la memoria. O sea que las decisiones en términos territoriales tienen que pasar por esa memoria y por los indígenas. El tejido social que ha podido permanecer hasta ahorita, a pesar del conflicto armado, lo han construido los indígenas, los afros y los campesinos, a pesar de esta violencia, que es especialmente urbana.
Y resulta que ese espacio con el posconflicto tiene el gran problema, que se va a volver el espacio económico predilecto para el crimen organizado y para los intereses de las multinacionales. Si no fortalecemos a estos pueblos, si no empoderamos a estos pueblos, si no le damos garantías a estos pueblos, si no nos apoyamos en estos pueblos, olvídese, al país le importa un comino esto, a los medios masivos de comunicación no les importa, por lo que ya les estaba diciendo, de qué significa el mundo rural para el mundo urbano. Y tengo una imagen para terminar, bien interesante, mi concepto por lo menos, y es que la paz rural es análoga a este tipo de relaciones entre saber ancestral y tecnología moderna. Las imágenes que estamos viendo, los grandes cultivos de arroz de qué? De China. Creo que quisiera yo tener la oportunidad de un día ir a ver lo que yo creo que se explotan bien en ese país. Grandes y grandes extensiones que alimentan a 1.200 millones de chinos, sin los cuales los chinos no podrían realmente vivir. Lo hacen los campesinos ancestralmente en estas terrazas que para nosotros serían lomas como tendríamos todos. Pero miren al lado derecho que es lo que hay. Solo fue posible, mi concepto, construir estas grandes ciudades que ya van en el 7º piso y se plantea que para 30 o 40 años lleguen al piso 42 de cualquier edificio, que las carreteras lleguen a eso. Esa es la construcción. Aquí apenas vamos a comenzar con el metro elevado, pues un principio y hay problemas al respecto. Miren esas dos imágenes. Solo con el conocimiento ancestral es posible construir esa tecnología urbana. La tecnología urbana la podemos exportar. La puede hacer Colombia, esa tecnología urbana. Pero esa tecnología del cultivo ancestral no se puede exportar, porque hay que conocerla por muchísimo tiempo. Estoy diciendo, nadie es más experto en el lugar que ha construido, ha vivido, ha nacido y posiblemente su generación futura morirá en el lugar. Los urbanos tenemos que tener un factor de humildad para que la construcción de la paz sea precisamente, comience por el campo, sea los derechos fundamentales garantizados a estos pueblos y no sea una decisión particularmente nuestra. Estos son los mensajes contradictorios. Los de 7º día también con los de Santos. Santos se posesiona y que a ti te sirva, compañera. En la Sierra Lo Nevada, importante es que no puede ser este pero sábado, que porque posesiona acuérdate que es 31 de octubre, la gente va a estar con sus creo hijos. que ese es un vacío grande que hay en términos de esta administración. Y esta imagen la quiero dejar para el final, como la reflexión final. Los Tutsi en África tienen una teoría muy particular sobre lo que ha sido el conflicto y las guerras mundiales. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen, cuando dos elefantes pelean, refiriéndose a la Guerra Fría, a Rusia y Estados Unidos, el que sufre es el pasto. Por favor, yo fui víctima de eso. Yo fui víctima de una guerra entre Rusia y Estados Unidos, pensando que alguna vez iban a pelear y nunca pelearon. Y mientras tanto exportaron 845 conflictos armados en el mundo entero, de los cuales la FARC es uno de sus efectos. Peleando por una sociedad que yo nunca vi, que yo nunca conocí, y que después de conocer pues creo que no es mucho lo que tenga realmente que ofrecer. Pero también dicen esto Tutsi, refiriéndose a la paz, que cuando dos elefantes se aman,